nuevo capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. ¡Qué ánimo, guatón! Eso. Super ánimo, otro viernes. Hoy día te va a gustar. Hoy día va a ser un... La previa al carrete este programa. Sí, po. Nosotros lo vemos con un suchito. Ya si la gente sabe que es grabado. Sí, ¿para qué los vamos a engañar? Ya, Carlito. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Es que la gente alega quiere que hables más. Sí, viste, así llega así ya. Pero ¿qué si tú tengo que eres la hacer? directora. Sí, pero mi amor, Si yo tomo el no va a resultar si no. ¿viste? Señora, ¿Quién es la jefa? señora, no alegue que habla poco porque después no me quiere dice, más. ¿Quién es la jefa? Esas son Él puso sus condiciones. Carlito puso sus condiciones que él habla lo que quiere cuando él quiere. Ya, pero hoy día cagaste. Porque vaya a tener que hablar harto. Ya, está bien. ¿Sí? ¿Se ve muy penca esto? Acrílico de cercanos. Ya, vamos a mandar a hacer un acrílico de cercanos, vamos a mandar a hacer vasitos, podríamos poner una mesita acá para tener su bebestible. Ya. No, tazas no. Podemos mandar a hacer corazones, pero no tazas. La taza del Lozano, su No, cartel, Los corazones, ¿te acordás? un cartel de cercano. ¿Sí? Sí. Para el quincho. Para el quincho, eso. ¿Viste? Ya. Y para acá dejamos uno. Ya, es que fui al podcast del Nico Orellana, hablé de la corporación, del corazón y todo, y la gente, ¿sabéis que le gustó que hablemos del infarto? ¿En serio? Sí. Hicieron muchas preguntas, salieron ahí cosas que, porque siempre sale, siempre está la controversia, porque pues. hay distintos... Distintas opiniones y todo. En todo. En todo hay distintas opiniones y todo, entonces les gustó la educación al respecto. Así que, doctor Caorsi, hoy día lo queremos hablando muy cercanamente y muy en fácil. Puta guatón. Ya, el guatón, ¿viste? Ya me tengo que concentrar entonces. Concéntrate, el guatón no está Ya colaborando a tu concentrado, concentración. no está concentrado. Ya. Sí, igual va a editar esa parte porque el condoro fue de él. Claro, a nosotros nos caga y el... Ya, entonces, en fácil, te voy a ir haciendo unas preguntas para que Ya. la gente sepa reconocer el infarto, sepa cuándo ir, sepa qué pasa. Así que hoy día todos vamos a aprender. ¿Qué me dice el magia? No, hay harta duda. Ustedes pueden preguntar también. ¿Por qué no enchufan el tercer micrófono y preguntan? Ya, enchúfenlo. Pocas palabras. Pocas juntas. El pocas palabras que enchufe el micrófono para que ustedes pregunten. Nombre bíblico. Javes. James Rodríguez. Javes. Javes, como Java es el mesa de los Javes. Mira, Ya. Ahí sí, ahora me voy a acordar. Javes. Ya, Sí, estamos esperando el micrófono de usted. no, si las preguntas van después. Dale nomás. Ya. Doctor, en palabras simples, ¿qué es infarto agudo al miocardio? Bueno, cuando ustedes tienen... El corazón es como un puño. ¿Te lo paso? No, si yo lo hago acá mejor. ¿Se lo paso? No. Oye, si tenemos, Ya me van a para que complicar. vean que presupuesto hay, Ya presupuesto hay. me van a complicar la cosa. Bueno, esta es una imagen del corazón. Es más grande, sí, ¿ah? ¿El corazón es más grande o ese es más grande? No, es más grande que esta. Esto no es a escala. ¿Ya? Y encima, que tu mano también es chiquitita, mi amor. Pero ese es como un corazón mío, po. Sí, puede ser. Ya, Sí. lo vamos a dejar que puede ser. Pero... Y está cubierto, las arterias van por encima. ¿Ya? Y las arterias terminan en el corazón. ¿Ya? Comienzan en un tubo que es la aorta y van hacia el corazón y lo envuelven. Así que es una circulación terminal. ¿Ya? Así que cuando se tapa una arteria, producto de una placa de ateroma o de producto de un coágulo, se produce la muerte del músculo al cual va esa arteria. Ya, entonces lo que se tapa son esas... Esas arterias rojitas que ustedes ven ahí, Ya, y es el músculo entonces del corazón. El corazón es Ese un es el músculo que músculo, se mueve exacto. y esas se tapan. ¿Y qué pasa con el músculo? se muere. Y va quedando una cicatriz en el músculo. Ya. Eso inmediatamente cuando... Claro, o sea, lo que pasa es que hay distintas posibilidades, porque puede ser que una de las arterias que se tapó tenga una colateral que viene de otra arteria, entonces ahí puede estar protegida. Entonces, no siempre las cosas se dan de la misma forma.
O sea, se puede tapar una arteria y el paciente tener dolor y todo, pero no ser tan grande el infarto porque tiene una colateral que va, o un bypass, por así decirlo, natural, que va desde otra arteria. Y eso sucede mucho. Y otras veces la arteria se tapa y no tiene ninguna otra que la supla. Y ahí el daño es muy grande. Oye, el otro día escuché, para que vayamos derribando mitos, el otro día escuché, hay un podcast muy conocido que se llama Tomás va a morir, y yo no sabía que Tomás Leiva, el de Tomás va a morir, ese podcast se llama así, Ya. porque Tomás Leiva, uno de los 3 participantes, dice que le dijeron que tuvo un preinfarto. Bueno, debe haber tenido un infarto pequeño, ¿ya? Porque eso es lo que habitualmente se hace, que se plantea como un preinfarto, pero una vez que se elevan las enzimas cardíacas, que es una manifestación de dolor, o sea, el paciente llega con dolor y habitualmente a uno en la urgencia le dicen ya, perfecto, le vamos a tomar exámenes y le hacen un electro. El electro la mayoría de las veces puede revelar alguna alteración, pero se toman unas enzimas de la sangre, que son unas enzimas cardíacas, y esas definen si es que hubo daño en las células. El electro es eso que te ponen los chupones en el chupones tórax acá, claro. y te sale así un trazado. Exacto. Ya, con eso uno puede saber si tiene un infarto o no. En general, sí. Hay un porcentaje de los infartos en los cuales el electro no es tan categórico o no se nota tanto que está pasando algo, ¿ya? Pero en la mayoría de los infartos, cuando se hace un electro, se puede detectar. Ya, y en ese caso que el electro está a la duda, le toman este examen de sangre. Este examen de sangre, y si las enzimas cardíacas, que son enzimas que están dentro de las células del corazón, cuando esas enzimas aparecen en la sangre, significa que algunas células del corazón se murieron. Ya, entonces cualquier dolor al pecho que uno va a la urgencia, te tienen que hacer un electro y tomarte este enzima. examen de sangre. Exacto. Ya, con eso se quedan tranquilos. Si llega con dolor al pecho y no le hacen esos 2 exámenes, tómala ahí, pídalo, exíjalo y reclame. Oiga, perdón, doctor. Tutealo nomás. Pero el preinfarto no existe entonces. ¿O O existe? sea, como concepto es como... Mira, pasa lo mismo que con ciertos conceptos que se tratan de aminorar. Como que la gente, para que la persona no se sienta tan grave, le dicen, mire, esto fue un preinfarto. Pero al final lo que sucedió es que es un infarto, pero pequeño. Ese es el concepto. Y que nos dejó un daño muy importante. Mira, nosotras como enfermera que nos hacen educar harto al respecto, siempre nos dicen que hagamos esta diferencia. No existe el preinfarto, porque el concepto de infarto es que se te muere tejido. Entonces, no existe como la premuerte, o sea, o es un infarto o no es un infarto. Lo que sí existe es la angina, que es este dolor de pecho, y a ese dolor de pecho le dicen el preinfarto, que es como que tenía esta arteria tapada y de repente duele, pero deja de doler porque no está el flujo completamente tapado. Entonces, a esa gente que tiene esta angina de pecho, que puede ser intermitente, que no significa que se esté infartando precisamente, Claro. esa es la forma de explicarlo, como preinfarto, pero en realidad es una angina, no existe el preinfarto como concepto, como en el libro no sale. Eso es algo que el doctor le dice para que no le baje La angustia. Sí. Claro, muchas veces los doctores, para tratar de que el paciente entienda de cierta manera, trata de minimizar el concepto para ser más cálido con el paciente, pero genera estas confusiones. Pero en realidad, cuando ustedes les digan que tienen un preinfarto, siempre hay que diferenciar que puede ser un infarto pequeño que no dejó mucho daño. ¿Y qué sienten? Porque lo que uno ve habitualmente es que hay gente que no siente nada, hay gente que le duele la guata, hay gente que le duele la mandíbula, hay gente que le duele el hombro, el brazo o el pecho mismo. Sí. Bueno, es que mira, es una cuestión, es bastante difícil de repente. Imagínense que todos los nervios que van a esta zona se comparten con el esófago, con la pared. O sea, el cerebro tiene que tratar de diferenciar de dónde es el dolor, ¿ya? Yo generalmente lo explico así como saltó el diferencial en la casa, ¿ya? Entonces saltó el diferencial, uno va a la caja, mira, es la cocina. Bueno, uno sabe que está en la cocina, pero no sabe qué enchufe es el que está dando el problema. Entonces al cerebro le pasa algo parecido con los dolores que hay en esta zona. O sea, uno sabe que tiene el dolor acá,
pero no sabe exactamente el punto donde le está doliendo. Ahora, los tips más o menos importantes es que habitualmente el paciente cuando llega y dice, mira, a mí me duele aquí, eso es poco probable que sea un infarto, porque lo localiza muy en un punto. El dolor del infarto en general es como un dolor en toda esta zona que uno no sabe dónde está y se describe como una opresión, como lo típico que sale en todas partes, como que una pata de elefante. Sensación de muerte inminente. Se acelera el ritmo cardíaco cuando la persona siente estos síntomas, dolor en el pecho. ¿Se puede dar cuenta de alguna otra manera como que se le acelera el ritmo cardíaco? A veces sí y a veces no. El ritmo cardíaco en esto no juega un rol importante en términos del dolor. El dolor sí. ¿Ya? Ahora, el dolor es como una opresión en toda esta zona y uno no sabe exactamente dónde está. ¿Ya? Y cuando muchas veces ese dolor se va y se irradia, lo que se llama que se irradia, que uno lo siente también en el brazo, simultáneamente. A veces lo sientes solo en el pecho, a veces lo sientes solo en el brazo, ¿ya? Y algunas veces también se irradia la mandíbula, ¿ya? Entonces, cada persona lo puede sentir de forma un poco distinta y cuando el infarto es de la pared inferior del corazón, si la pared que está apoyada, por así decirlo, en el diafragma, se puede sentir hacia el estómago, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos epigástrico, que es en esta zona. Entonces, la persona no sabe diferenciar si es que es un dolor abdominal o es un dolor acá en el pecho. Entonces, en el fondo, según la arteria que se te tapa, es para donde te duele también, po. Si es la coronaria derecha que va por el lado derecho y se mete por la parte inferior del corazón, habitualmente el dolor es irradiado hacia abajo y eso puede sentirlo la persona como en la guata, por así decirlo. ¿Qué diferencia hay entre los hombres y las mujeres con los infartos? Hartas diferencias, pues. No, lo que pasa es que las mujeres tienen menos enfermedad coronaria, se enferman menos de infarto, ¿ya? Pero cuando se enferman, la mortalidad es más alta, ¿ya? Y eso es porque en general las arterias de las mujeres son mucho más finitas, ¿ya? Y al ser más finas las arterias tienen, tanto de los hombres como las mujeres tienen un reflejo, que es un reflejo que a veces las arterias se cierran así, ¿ya? Y es como que se espasman. Entonces, en las mujeres, al ser más chicas las arterias, cuando hay por así decirlo, se rompe una plaquita dentro de la arteria y se produce una herida, las arterias tienden a cerrarse más y por eso que los infartos en las mujeres pueden provocar más daño y más mortalidad, por lo tanto. Mire, el otro día, bueno, Carlos tiene su tendencia dentro de la medicina y de todas las especialidades. Hay distintas como tendencias. Hay estudios que dicen una cosa, hay estudios que dicen otra cosa, y ahí cada uno según su experiencia va viendo. Sí. Según tu experiencia, ¿quién tiene más riesgo de tener un infarto? ¿Los hombres o las mujeres, dices tú? Como en general, te llega un paciente a la consulta y te dice, doctor, perfecto. yo asegúreme que con esta visita al cardiólogo puedo estar todo el año tranquilo, que no me voy a infartar. Bueno, lo que uno hace es un poco estratificar el riesgo del paciente y para mi gusto, hay dos factores que pesan mucho, que son la diabetes y el tabaquismo. Esos son los factores que más pesan. Y lo otro que pesa bastante, pero no hay cómo darle un número estadístico, son los antecedentes familiares. Si yo tengo un papá que se infartó a los 50 años. Sí, es un factor importante. Claro, es distinto que si uno tiene un abuelo que se infartó a los 90, porque eso ya es parte como de la vida. Pero si a uno se le murió, como dices tú, un padre o un hermano joven, eso puede sí representar un riesgo para uno. ¿Y por qué la diabetes? La diabetes es una enfermedad que, del punto de vista de las arterias, es bastante compleja, porque la diabetes también tiene un fenómeno inflamatorio asociado, y en las arterias uno de los principales
problemas por los cuales se producen estas placas que van tapando las arterias, que es como un sarro que va tapando las arterias, es por fenómenos inflamatorios, ¿ya? Es decir, ustedes tienen que imaginarse que en una arteria, que es un tubo, va circulando sangre, ¿ya? Que no es exactamente un líquido, es una cosa entre sólida y líquida, porque lleva células dentro, y esas células van rozando con la pared. Y al rozar es como cualquier roce entre dos estructuras biológicas. O sea, si usted... No creo que... No di ejemplo ordinario. No le iba a decir a JP que si él agarraba una pala y le salían callos, pero no creo que agarre pala, pero... Sí. Pero me han salido callos. Hasta salió callos, sí. Pero por otras, agarraba otras estar cosas. sentado, ¿no? No, por Ya. chuzo, Por por el eso. chuzo, ya. No, pero... pero en el fondo, cuando hay roce en una arteria se pueden producir callos, y el callo es un reforzamiento que hace la arteria y para el roce, y eso es inflamación. Y ahí se van produciendo una serie de cambios en la estructura de la pared, que va cambiando de las cosas que a ustedes, las mujeres, les gusta. El colágeno, por ejemplo, cambia de un tipo de colágeno tipo 1 a tipo 4, ¿ya? Y eso hace que la arteria vaya cambiando sus propiedades, y se van produciendo microcalcificaciones, se van depositando Pero eso es por dentro de la arteria. por dentro de la arteria, y se van depositando pequeños puntitos muy chiquititos de calcio, y eso va haciendo que la arteria vaya perdiendo ciertas capacidades elásticas, va adquiriendo más rigidez, y la sangre, cuando se produce una pequeña diferencia en el tubo, va produciendo turbulencias dentro, y todo ese fenómeno va generando las placas que van tapando las arterias. Ya, entonces, así como para alerta para la gente, si tuviste un papá que se infartó, y digo papá porque las mujeres los protegen la hormona, entonces es raro ver una mujer infartada. Es más frecuente ver a hombres infartados a temprana edad, o a mujeres diabéticas, eso también vemos harto. Sí, pero Mujeres diabéticas tipo 1. hay un grupo de mujeres que también tiene, y hay harta gente, mujeres jóvenes, incluso con embarazo, que tienen un problema en la pared de las arterias, y que las arterias como se disecan, que es que la arteria, si uno la ve, la corta como un tubo, son como hojas de cebolla dentro, ¿ya? Entonces, de repente, una capa cae y tapa la arteria. Y eso le pasa también a mujeres jóvenes, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver ni con la insulina, No, ni con antecedentes no. familiares, ni nada. Eso No, es mala cueva. Sí, o sea, podemos decirlo así, pero en realidad cada una de esas mujeres tiene Una condición. una condición especial, y muchas veces esas mujeres, cuando uno las estudia y los sigue en el tiempo, después debutan con alguna enfermedad autoinmune o del tejido conectivo. Pero eso ya es más de la genética de cada uno. Es de la genética, así es. Esto es un tema que se habla poco porque lo evitan por prejuicios y cosas, pero nosotros vemos mucho infarto en gente joven. Sí, bueno... Gente joven, digo, 30 y tantos. Sí, en general, a ver, una arteria, como les decía, es una estructura que responde a distintos estímulos dentro del cuerpo. O sea, si ustedes hacen por ejemplo, si el JP levanta 100 kilos, ya, la presión dentro de sus arterias puede llegar incluso hasta 300 milímetros de mercurio, que es mucha presión. Y cuando eso sucede, la arteria se contrae para protegerse. ¿Ya? Esos son momentos muy intensos. Entonces, hay ciertas actividades, por ejemplo, cuando hay mucha intensidad en ciertas cosas, que las arterias se contraen, y las placas, por así decirlo, de sarro que están adentro, que las placas de ateroma son rígidas, y por lo tanto esta contracción la fractura. Pero alguien a los 30 años no tiene por qué tener placa ateroma. No, pero hay condiciones que pueden generar esta cosa, y por ejemplo las drogas, básicamente la cocaína es una de las drogas que provoca esta vasoconstricción, y la cocaína básicamente es una droga que digamos, produce accidente de placa o mata gente que no está destinada a tener un infarto. Eso quería, sí, ¿Ah? eso quería que habláramos, porque nosotros Sí. vemos mucho eso. Vemos mucho eso y es algo que
que también se evita hablar porque no es para establecer un prejuicio en que la gente que se infarta antes de cierta edad es exactamente por esto. Claro, pero y incluso el guatón dice drogadicta, hay pacientes que nosotros lo vemos que consumen mucho tiempo y que, no sé, a los muchos años de consumir les pasa, y hay otras que al primer La primera, consumo. Sí. O sea, no es algo que... Y eso nosotros lo vemos mucho. Sí, no tiene que ver, mira, no tiene que ver, supongo, no se sabe bien si es que en la cantidad, en la frecuencia, es de repente al azar esto. Sí, ¿ya? y eso nosotros... Pero básicamente se da por esto, mira, por eso que también se infartan gente que es muy intensa, por ejemplo, en una competencia, que es el mismo fenómeno, porque al secretar mucha adrenalina, que es lo que secreta finalmente cuando tú consumes cocaína, secretas hormonas de estrés que te preparan como para ataque, para estar muy, muy alerta, y esas sustancias hacen que la arteria se contraiga, y como les decía, fractura estas placas y la placa tapa la arteria. Preguntando algo, aprovechando como de derribar mitos, porque Carlito menciona lo del estrés, también puede tener que ver, desde la ignorancia pregunto, ¿puede tener que ver algo mental en que se produzca un infarto, por ejemplo? Sí y no. Sí y no, porque si yo empiezo... ¿Algo mental te refieres a estrés como depresión psicológica? Presión psicológica, estar angustia. con algún problema, cuando dicen estrés, no lo hagas pasar rabia, es que se puede infartar. angustia, estrés, estar Sí, mira. demasiado sulfurado, demasiado agitado. Sí, o sea, si yo trato de infartarme, no lo voy a lograr. Me voy a enojar. Me voy a enojar para infartarme, eso no lo voy a lograr, ¿ya? Pero sí hay momentos, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, y es muy curioso porque como las mujeres tienen habilidades más que nosotros, los hombres son más emotivas, ¿ya? La mujer cuando a veces recibe algunas noticias muy, muy duras, efectivamente hay una secreción importante de adrenalina en el cuerpo que hace que tampoco es voluntaria, es involuntaria. La persona no es que quiera hacerlo, pero le afecta tanto que secreta en un momento muy pequeño, secreta mucha adrenalina, y esa adrenalina hace que estas arterias hagan, como les explicaba, hagan esta contracción, y se puede producir un infarto sin que las arterias tengan obstrucciones, y es solo porque se cerraron completamente. Y eso sí está asociado a emociones en las mujeres. Entonces, también se puede dar en los hombres. Que es como el fenómeno que pasa con la droga. Que es lo mismo que pasa con la droga. Pero es adrenalina más que nada. Es adrenalina. Lo que pasa, JP, que la adrenalina tú no, o sea, es como que se ha estigmatizado que tú la vas a controlar. Ya. Y eso no es así. Porque, por ejemplo, si aquí entra un perro. Ujú. Un león. Ya, no un perro, ¿para qué le vamos a poner? Un chihuahua no, pero un perro grande. A todos nos da taquicardia, nos sube la presión. O un ratón, por ejemplo, que a mucha gente le da miedo. Pero Ya, tiremos un ratón al tirémosle guatón, un ratón para que- al juego. Tú también te asustáis con los ratones del Maigo, así Una que no te araña. Yo le hagáis. saco un machete, así que Carlito saca araña. machete y lo trato persigue. de matarlo con un machete y no lo agarro. Pero claro, es adrenalina. Porque Pero claro, el punto es, entró el perro, entró el ratón, lo que sea. ¿El perro produce hipertensión? No. Po. no, ¿Es psicológico? No. Po. Es una reacción. la reacción, claro. Es El una cuerpo reacción. está- sí. Claro, no es que tú lo puedas controlar voluntariamente. Entonces, mucho de esto, a ver, cuando uno tiene una situación así compleja, los amigos. ¿Por qué uno me mismo- mira a mí? No, uno trata. Porque eres una persona compleja. No. Uno trata de decirle, Porque oye, acabamos de vivir una situación muy compleja. claro, no, uno dice, oye, pero tranquilízate, es que eso no resulta. No resulta No, porque po. Tenés que estar tranquilo. No, claro, Es como cuando estáis mal y te dicen tienes Todo- que estar bien. Sí, claro, po. porque ya secretaste. Ya va a pasar. Ya secretaste la adrenalina, ya pasó, y eso sí, siguió circulando y te dejó temblando, te quebró la voz, o sea, todo eso es reflejo. Entonces, no es algo que uno voluntariamente pueda controlar, o sea, no, yo no me voy a, no discutan con él para que no le dé un infarto.
Igual no- eso se escucha de repente. Sí, po, Sí, pero po. eso no resulta. Porque O que le echan la culpa a la pelea con la señora que se infartó. ahora lo O que que el hijo, o que los- se peleó con el O hijo. sea, se ha sabido, Sí, lo se que- dice, no se dice así, que hay casos donde, no sé, pues le han dicho una noticia muy fuerte a alguien y se ha infartado. Por supuesto, pero no es porque la persona lo quiso hacer. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que tiene una discusión en el auto, se baja del auto, secreta tanta adrenalina que ni siquiera alcanza por ejemplo, a pelear y empieza con el dolor. Pero él no es que haya querido mentalmente tratar de estar nervioso, sino que es una reacción. Fundamental. Cuando te viene el Micrófono. Cuando te viene el infarto, ¿el dolor se va a pasar? No. No. ¿Ya no se te pasa hasta Cada que- vez va a ser más. Ah, ya. O sea, si tienes la suerte de que se tapó la arteria y un minuto después se destapó, ¿qué pasa? Tú puedes tener el dolor y de repente después sientes un alivio, pero te va a quedar una sensación de malestar. ¿Ya? ¿Y cómo saber que no se te pasó y que efectivamente un infarto y que hay que hacer algo y que ir al servicio de urgencia? ¿Cómo hacer esa diferencia? Mira, no es tan fácil, o sea, es fácil, pero también tiene ciertas dificultades. Primero hay que ver si que el dolor es, como les decía, es una cosa que oprime el pecho y que es en toda esta zona. Porque si uno lo localiza, lo más probable es que sea algo musculoesquelético. Si uno dice, aquí el dolor, es poco probable que sea el corazón. Pero, y uno lo define como una puntada, eso habitualmente no es cardíaco. Ahora, hay 3 tips que habría que hacer cuando uno tiene una molestia aquí. Si uno respira profundo, así, y el dolor cambia, o sea, aumenta o disminuye, habitualmente eso no es el corazón. Puede ser una membrana que está encima del corazón, pero un infarto es poco probable. Si uno se mueve para un lado o para el otro y el dolor cambia, eso habitualmente no es el corazón. Pero si uno camina o hace un esfuerzo y el dolor aumenta, ojo, eso puede ser un infarto y ahí hay que consultar. Hay dentro de los doctores hay como una rama que le da mucha importancia a la alimentación y al deporte. Así como que efectivamente cambiando hábitos alimenticios o haciendo deporte, uno se puede zafar del infarto o disminuir el riesgo. ¿Eso es tan así? O sea, es verdad que la vía un poco más saludable, no yéndose a extremos, y esto todo es moderado, porque también el deportista que hace demasiado ejercicio también se expone. Y eso lo hemos visto. O sea, esto también sucede en deportistas de alto rendimiento, pero en general el deporte y hábitos de vida saludable sí ayudan, ¿ya? Y sí tenemos que seguir insistiendo en que la gente tenga estos hábitos. Ahora, el impacto real es mucho más complejo. Es mucho más complejo de tratar de aislar estas cosas. De decir, no, si una persona hace deporte no se va a infartar. Eso no va a pasar. Además que sí pasa, a nosotros nos llega No. gente que son maratonistas de Sí, 1000 años sí. y gente que come pura lechuga, nos llegan infartos de gente Exacto. que come pura lechuga, que no come asados, que no toma trago, que no fuma y que no baila apretado. Es que es como todo en la vida. Pero que el papá se infartó. Claro, uno trata de aislar y decir, mira, esto fue, habitualmente porque son muchas variables las que influyen. Ya son muchas variables. Hay ciertas recomendaciones, obviamente, que hay que dar de vida saludable, de hacer ejercicio, Pero eso es en general. pero es en general. Mm. O sea, es como cuando yo pregunto, a ver, ¿cuántas veces me habrá salvado el cinturón de seguridad? Chuta, a mí nunca, porque no he chocado. Pero no puedo decir que no me lo voy a poner. Y una vez es suficiente. Exacto. Sí, po, una vez de no ponerse lo suficiente. Exacto, pero en el fondo, si tú vieras las estadísticas de cuántas veces te salvó, probablemente sean pocas, pero si pasa, te va a salvar. Y esto se lo pregunto directamente porque hay una falsa seguridad
en gente que hace ejercicio, así gente normal, no deportistas de alto rendimiento, sino que en gente normal que lleva una vida saludable, que no fuma, que hace deporte y que come sano. Que sube el cerrito. Y que, claro, y que siente que con eso son saludables y están libres de esto. O sea, ¿yo tengo el colesterol alto o no? Sí, un poquito alto. Yo tengo el colesterol alto, nosotros vemos pacientes flacos que se infartan, que llevan una vida saludable, que no fuman, que corren los fines de semana, que tú los miras y no es gente que se vea enferma. Sí, más importante, por eso que en el fondo lo importante es que se hagan chequeos, que vayan a su médico y que el médico sea el que estratifique el riesgo y que vea. También, a ver, hay que analizar en cada paciente. Si es que a mí viene un paciente preguntándome si es que puede, por ejemplo, ustedes, si es que podrían tener algo en el corazón, yo tengo que estratificar y ver, a ver, cuáles son los flancos de seguridad que tengo con esa persona. Y me pasó no hace mucho, un paciente que no es de Santiago, que es triatleta, una persona que no tendría por qué tener placa en las arterias. Pero ¿qué pasa? Esa persona se expone con el entrenamiento y la intensidad con que entrena, expone su corazón a ciertos riesgos. O sea, la intensidad es un factor importante. Sí, es un factor. Es un factor. Entonces, La adrenalina. La adrenalina y toda esta carga, porque es un motor, finalmente es un motor. Entonces, si tú lo estás exigiendo, las mantenciones tienen que ser distintas también. O sea, por algo a los deportistas de alto rendimiento, a los futbolistas, le hacen exámenes exhaustivos al corazón y de salud en general. Si acá el mensaje es que uno, y yo lo digo, las enfermeras somos preventivas. Y a nosotras, mientras más saludable esté la población, menos se gasta en salud, y eso es una cosa que uno gasta menos en mantener a la población sana que en atender gente que va al doctor cuando está enferma. Entonces, ojalá todos fuéramos al doctor sanos y pilláramos enfermedades que están en su inicio, y es distinto pillar un diabético en su inicio que pillar un diabético porque hay que amputarle un dedo. Pero entonces, la recomendación para alguien saludable, como decís tú, porque obviamente está bien, que tenga una buena alimentación, que tenga una vida sana, que haga actividad física, pero la recomendación sería que vaya al médico, ¿no? Sí, mira. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, lo más importante es que, mira, yo te diría que una persona entre los 40 y 45 años tendría que hacerse un chequeo. Y antes también, o sea, yo siempre doy un ejemplo que es cómo funciona la atención primaria de salud, los consultorios. Esto es muy de enfermera, por eso lo digo. Cuando nace la guagua, uno tiene que llevarla a los controles de control de niños sanos, ¿ya? Si tú no llevas a la guagua al control, no te lo vacunan, no te dan la leche purita, nada, ¿ya? Después viene el control, termina el control del niño sano, que cada vez se van espaciando según la edad que va teniendo el niño. Después pasa el control del adolescente, que les hacen conductas sanas de consumo de sustancias, prevención de consumo de sustancias, de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eso es medicina preventiva. Eso no es porque el adolescente esté enfermo, no es porque la guagua esté enferma, es para mantenerse sano. Y después vienen los exámenes de medicina preventiva del adulto, que esto está contemplado dentro del sistema de salud. Y después pasáis del niño al adolescente, al adulto, después al adulto mayor. Y si es que dentro de esos exámenes a ti te catalogan como con algún problema de salud, te hacen la interconsulta al hospital, pero en el fondo el sistema de salud público, que es donde se atiende la mayoría de la población, está pensado para que la gente sana vaya al doctor regularmente y le hagan exámenes regularmente. Que la gente no se inscribe en el consultorio, que se mueren en atenderlo, o eso es otro cuento. Pero el sistema está hecho para gente sana. Y eso es lo que nosotros reforzamos siempre. O sea, ojalá que todos fuéramos una vez al año al doctor. De hecho, el que es FONASA y el que es ISAPRE, el ISAPRE también tiene controles preventivos. Sí. Y hay todo un área, porque la gente dice, ay no, porque el doctor, hay todo un área de medicina preventiva, como que el doctor quiere que tú estés enfermo para tener más clientes. No, el doctor quiere que tú estés sano, porque es muy distinto encontrar un infarto, o sea, encontrar una arteria tapada en alguien que no se ha infartado todavía, porque hoy día hay exámenes que lo hacen en el sistema privado y en el sistema público para saber que tú tienes una arteria tapada antes que estés infartado. Exacto.
Es bien curioso porque cuando a mí me llega un paciente que, por ejemplo, es obeso, y yo lo veo obeso, tiene el colesterol alto, o sea, es evidente que ese paciente tiene un riesgo, ¿ya? Y por lo tanto, si a ese paciente le pasa algo, es un fracaso mío como profesional. ¿De acuerdo? Y imagínate Ya, ese pero paciente espérate. que va a sentir... Pero ahora me llega un flaco. Ahora me llega un flaco que no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene antecedentes familiares. Y si a ese flaco, sin antecedentes, obvio que para los amigos es una persona sana, que hace ejercicio, que hace, ¿no? Si le da un infarto, también es un fracaso mío. Y también es un fracaso profesional. Entonces, es como que los dos extremos me generan un riesgo, una brecha de seguridad. Entonces, yo a esa persona flaca tengo que ver y decir, bueno, tiene antecedentes familiares, es un deportista, por ejemplo, que se exige mucho, y si se exige mucho, es lo que le contaba de este triatleta, yo tengo que tomar y decir, perfecto, yo voy a hacer el esfuerzo por demostrar de que a él y darle la seguridad de que no le va a pasar nada. Porque si no, también es un fracaso mío. Habla de ese examen que es poco nombrado. Sí, bueno, hoy día tenemos una tremenda herramienta que probablemente por los sistemas de seguridad social en todo el mundo y porque tiene un costo que ni siquiera es tan alto, pero que nos permite ir delante un poco del problema, porque a lo que nos enfrentamos hoy día, si tú llegas a mi consulta y yo tengo que pensar en tu riesgo, yo estratifico el riesgo y digo, ya, perfecto, tiene un factor, dos, tres, son 4 factores de riesgo básicos, ¿ya? Si tú tienes uno, la probabilidad de tener enfermedad coronaria es baja, pero si tienes 3, es de 30% y eso es alto. La diabetes sola es 30%. Entonces yo digo, ya, perfecto, es lo que yo les digo. Sí, pues sí. Por eso yo digo, más que el colesterol, porque la gente dice, no tengo el colesterol bueno, chao. Hay mucha gente que sin ser diabético tiene riesgo alto porque no tiene todavía el problema en el azúcar, lo tiene en la insulina. Sí, entonces, ¿qué es lo que Claro, el prediabetes que se le dice. Claro, la resistencia a la insulina. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que en el fondo yo estratifico el riesgo y es como, mira, esto es igual que los alumnos. El paciente de 7, ese va a aprender solo. El de 1 no va a aprender nunca. El de 5 es nuestro objetivo, porque al de 5 nosotros le enseñamos a 7. Entonces, si yo a la persona la veo en riesgo intermedio, ese es el objetivo, porque ese paciente, lo que yo haga va a determinar su futuro en los próximos 10 años. Entonces, ahí, en ese paciente, es donde yo tengo que generar la estrategia. Y cuando yo genero la estrategia para tratarlo, yo la puedo tratar con estadística, es lo que nos enseñan los ingenieros. A mí me encantan los ingenieros, ¿eh? Pero los ingenieros generaron todo esto. Entonces, yo digo, ya, perfecto. ¿Cuándo le voy a dar aspirina? 55 años. ¿Cuándo le voy a tratar el colesterol? Sobre 235. O cifras que ustedes quieran. Entonces, eso es estadística. Pero yo detrás de esos números no estoy viendo el proceso en la arteria. Estoy tratando un número. ¿Ya? Es como que ustedes digan, mira, en esa cañería el agua sale un poquito turbia, debe estar tapada. Pero si ustedes le sacan una foto y la cañería no está tapada, esa turbidez no tiene importancia. ¿Ya? Y si está clarita el agua, pero hay sarro en la cañería, eso es importante. Entonces, nosotros podemos quedarnos en el número o en el proceso que ese número generó en la arteria. Y ese proceso, en general hoy día tenemos una herramienta que es un escáner que nos permite Un angiotac coronario. un angiotac coronario que nos permite ir detectando este sarro en las arterias, que hay 2 tipos de placas básicamente, una que tienen un centro de colesterol pequeño y que son muy duras, y ese no es tanto problema, es problema por la obstrucción que ocasionan, pero hay otras que tienen un centro de colesterol muy grande y es como una espinilla, y esas se pueden romper con esta intensidad que hablábamos, con la adrenalina, se pueden romper. Y cuando se rompen, generan un coágulo que tapa la arteria. Y tú pasas de 20 a 100 de obstrucción, sin aviso.
y sin aviso previo, o sea, no han dado síntomas. Y esos son los infartos de la gente joven en general. Y por ejemplo, después de que haya muchas personas que vean este programa, también van a pensar lo mismo y quizá ignoran cuál es el procedimiento. Si yo soy una persona sana y me quiero hacer un chequeo, a lo mejor ignoro cuál es el procedimiento que tengo que seguir para poder hacer este chequeo. Voy medicina general, ahí tengo que pedir este tipo de... No, o sea, primero tienes que, efectivamente, tú puedes pasar a medicina general primero para saber dónde está tu riesgo, ¿ya? Y como te decía Magia, si tú tienes un riesgo intermedio, ya te transformas en un paciente objetivo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si tú fumas y tienes el colesterol alto, de los 4 factores tienes 2. ¿Ya? Entonces, al tener 2 factores, tú dices, ya, perfecto, tengo 2 factores y tengo 40 años, ¿no es cierto? Me quedan 40 años por delante. ¿Cómo genero la estrategia para que estos 2 factores no me generen algo negativo? ¿Ya? Porque también nos pasa que hay gente, yo tengo algunos pacientes que son como icónicos, que se fuman 3 cajetillas al día de cigarro. Y uno dice, bueno, va a tener las arterias horriblemente tapadas. Y tú le haces un scan y no tienes nada. Y se lo he repetido no una vez, 2 veces, 3 veces en 10, 15 años y no han generado placa. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eso es posible. Por eso que es tan difícil determinar y por eso que tenemos que ser muy preventivos. Porque si tú tienes 2 factores de riesgo, yo te digo, ya, perfecto. Lo más importante acá es que nosotros generemos una estrategia. Primero, vamos a tratar de modificar tus hábitos. Y si tú no lo logras, yo te voy a ayudar con un medicamento, porque eso también es un tremendo problema, Rosario, que muchas veces para los doctores y los pacientes, lo más fácil es que el doctor te dé un remedio. Pero mira, voy a poner de ejemplo, yo tengo el colesterol alto, mi mamá también. Claro. ¿Por qué a mí no me has dado torvastatina y a mi mamá tampoco? Bueno, porque también, mira, antes de contestarte eso, porque quiero terminar la idea. Lo que pasa es que muchas veces cuando tú vas al médico y tienes estos 2 factores de riesgo, y por ejemplo el paciente es obeso, es hipertenso, ya perfecto, está alta la presión, su Holter le salió alto, sus mediciones de presión le salieron altas, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? No, yo le voy a dar este remedio para la presión. Y uno descubre que uno como médico le está dando un mensaje, como los mensajes que me das tú, subliminal, ¿ya? Un mensaje, sí, ¿ya? Un mensaje de que tú tienes hipertensión, yo te doy un remedio. Y yo controlo esa cifra de presión. Perfecto. Después entonces cuando le suba el colesterol, yo te voy a dar un remedio. Cuando el paciente tenga apnea, perfecto, yo te voy a solucionar y te voy a dar. ¿Y quién hace el cambio en la salud de ese paciente? Que baje de peso, que haga ejercicio. No, yo le estoy solucionando los problemas que tiene. Y eso no sé si mejora efectivamente la salud. Uno está solucionando un problema, pero no está tratando a la persona. Es que sabéis que hoy día, lo que yo veo al menos, que los pacientes como que se entregan y como que el problema no es de ellos. Y como que ellos no se hacen responsables de su salud. Y la gente tiende a descansar en los remedios. Sí, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo trato de decir, que en el fondo, voy a ir al doctor, que me dé un remedio, y es como en mi caso, a mí, Carlitos me dice, el colesterol, el 90% uno lo produce. Yo soy productora de colesterol, que eso no significa que yo tape arterias. Yo produzco más colesterol genéticamente que el resto, igual que mi mamá, no significa que tapemos arterias. No. Pero, claro, la gente dice ya, antes se pensaba, listo, cagaste con los choripanes, cagaste con la carne, cagaste con la mantequilla, se acabó la mayonesa, no comáis más grasa. Hasta el 18. Antes decían eso, pero Carlito hoy día dice que los estudios dicen que el 10% del colesterol uno lo consume. Entonces, aunque yo coma pura lechuga, igual voy a tener el colesterol alto. Eso sucede mucho.
Porque hoy día está todo enfocado al número de colesterol. Entonces, si tú tienes un colesterol muy bajo, bueno, como es el caso mío, no está perfecto. Maldito, ¿cachai? Que tiene el colesterol bajo, tiene la presión normal a sus 63 años. Tiene el azúcar, perfecto. La insulina, perfecto. Yo me voy a morir antes que él. No, pero No, lejos mejor que usted. no, pero lo que sí pasa es que estamos muy focalizados en un número y perdemos de vista el La concepto persona. de salud y de persona. Entonces, estas cosas también nos sucede a los médicos, o sea, Maldito ingeniero. ¿ah? Sí, po. Es que sí, por los ingenieros. Arruinaron todo. Sí, porque son estadísticas, exacto. Es que Entonces, tú también tenés que tener un rango. Si hay cosas que el rango funciona. En el infarto, cuando tú veís la troponina o cuando tú veís la estadística de hasta dónde está elevado para decir que un infarto no, ahí perfecto. Pero Carlos dice, claro, uno que es cuadrada y que se fija en el número, yo quiero tener mis exámenes sin ninguna estrellita. Y además que Carlos ha vivido toda una transición, ¿o no? Sí, desde, po. Sí, bueno, y- desde una salud mucho más, no sé cómo decirlo, no, pero más casera, no sé si decir casera, pero es como más, con Sí, menos con menos estadística, tecnología. menos números. Pero mira, esto son modas. Si ustedes se fijan hoy día, hay tendencias que dicen, no, el colesterol lo más bajo posible. Perfecto. Ya, esa es una tendencia. Después viene otro y dice, oye, pero los pacientes, por ejemplo, oncológicos, que no son capaces de producir colesterol, es un signo de mal pronóstico vital. Y entonces, ¿qué es lo que...? A ver, cuando nosotros los médicos ponemos el énfasis en el colesterol como único elemento, de repente salen las tendencias, la contrapropuesta. Y vienen otros y dicen, oye, pero el colesterol es importante para el cerebro, así que yo no quiero tomar estatina, y nos encontramos hoy día con eso. Hay gente que va y dice, no, yo no quiero tomar algo para el colesterol, porque yo sé que eso es importante para las membranas celulares, para el cerebro. Además, que ¿para qué le vaya a dar algo para el colesterol si le hacía un angiotaquia y no tiene la arteria tapada? Exactamente. Entonces, se fijan que nos podemos engañar solamente si aceptamos una tendencia. Entonces, el cuerpo humano es mucho más complejo. Cada individuo tiene su historia, tiene su realidad. Además que tenemos que transparentar algo. Igual que las encuestas presidenciales o encuestas de cualquier cosa. Según que nace el estudio, el resultado Sí. también que sale. Si eso tenemos que decirlo. Somos Sí, personal de salud. sí. Obviamente que si la cierta industria farmacéutica que le conviene que se venda más... obviamente que si viene un estudio y uno se fija en quién lo hace, y lo hace la marca que hace la pastilla para el colesterol, y sale que el colesterol hace que todos vivamos mejor y más felices, sospecha, pues, ¿cachai? Obviamente que uno se tiene que guiar del estudio en qué es lo más objetivo posible. Sí, No el estudio que está hecho ¿Y por hay la industria estudios así? farmacéutica. Sí, pues, hay estudios que Hay- se hacen... Es una práctica recurrente. sí, Sí, pues. hay mucha información médica que funciona así, pero tampoco es malo, porque eso, a ver, es como todas las cosas, va abriendo puertas. va abriendo caminos, exactamente, va abriendo caminos, va demostrando que ciertas cosas son importantes, pero seamos sinceros, si el colesterol fuera el único problema, ¿estaría solucionado el tema? Sí, pues. Además que igual Hace son... 20 años que estaría solucionado. Y son cosas que uno ve en la práctica. Porque tú estás viendo que le trataste el colesterol, que le trataste y se te infartó igual. Sí. Uno está viendo que el flaco deportista que come sano, que está medicado, se infartó igual. Exacto. Entonces, hay un parámetro que, claro, hay gente que alega y que dice, no, como el infarto va a tener componente genético. Tiene demasiado componente genético. Demasiado. El riesgo se dispara con un papá Claro, que tuvo un infarto. Y además hay un concepto que es mucho más difícil de explicar, que ahí sí que los ingenieros saben mucho más, que es hidráulico. Que si tú tienes una arteria que es totalmente recta, el flujo de sangre es totalmente distinto a una arteria que tiene curvas. E igual que un río. Cuando el río tiene una curva, en el lado de afuera no hay arena. Y en el lado de adentro de la curva hay arena, porque ahí se acumula sedimento. Entonces, esos son fenómenos hidráulicos y eso pasa en las arterias. ¿Ya? Entonces,
Por eso que tratar de minimizar el fenómeno a un solo elemento siempre es muy complicado. Sí, por eso que tirarlo solo a la alimentación o darle demasiada importancia a eso también es engañarse, darle demasiada importancia al colesterol, darle demasiada importancia, te deja fuera todas las otras puertas. Y preguntándole aquí a la eminencia, por el tema del tiempo, ¿las causas de un infarto han variado en el tiempo? ¿O siempre oscilan en lo mismo? ¿O, por ejemplo, ahora hay algo que cause más infarto que, por ejemplo, hace 30 años? No, mira, sigue siendo una de las primeras causas de muerte en Chile y en el mundo, ¿ya? Y eso se sigue manteniendo así, las causas cardiovasculares. Ahora, uno podría decir que, porque uno tiene como ese romanticismo de que siempre el tiempo pasado fue mejor. Siempre como que pensamos o nos gusta pensar que nuestros padres tenían vidas más saludables. Y eso no es así porque Cuando uno era chico, la vida era mejor. claro, porque la expectativa de vida era mucho más menor también. Pero igual hay cosas raras, yo digo, ¿Menor? Sí, po. Sí, po. La expectativa de vida hace, no sé, hace 30 años en Chile 60 más. años. era 60 años. La gente de 30 años se veía súper... Sí, po. Claro, los diabéticos, los diabéticos JP, o sea, tú veías diabéticos y el diabético de hace 40 años atrás era un diabético amputado. Era difícil escapar de la amputación. Claro, por ejemplo, hoy día ver eso es excepcional. ¿Me entiendes? Entonces, uno trata de ese romanticismo de decir, no, vamos a volver a lo natural, a lo que hacían nuestros padres. Pero no es, tampoco es la respuesta. Ahora, lo que sí uno ve, y es un mensaje, claro, que es importante, que hay un grupo, y vamos a volver al tema un poco del tema de las drogas, que hay una generación que hoy día ya tampoco es tan joven, que se crió con este consumo y que va a llegar, va a tener entre 30 y 50 años. Y esos pacientes, ahí sí estamos viendo más infartos en gente que uno no esperaría, por la edad, que tuvieran infarto. Y hoy día el consumo de droga, bueno, Claro, y hay otro gente tema, que consume droga de muy menor. sí, po, de Claro. muy menor y droga, o sea, antes la gente que consumía cocaína o era lo menos, Claro. o sea, el acceso a la cocaína antes y la plata y todo no era tan, o sea, antes la cocaína era de cierto grupo de gente, hoy día todos niños, sí. Claro. Y hay otro punto que yo quería que hablara Carlito, porque también es algo nuevo dentro de la medicina, que claro, como van avanzando las cosas, se van creando perfiles nuevos de enfermos cardiovasculares y a nosotros nos pasa ver como cierto engaño, porque hay mucho flaco que fue obeso con las mangas gástricas y con las cirugías bariátricas. Entonces te entra un paciente a la consulta Y lo veis y saludable. lo veis saludable, pero tiene todo un historial y todo un cuerpo Sí. que ha acarreado una vida no saludable. Claro, Pero- eso es como yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sabes? Cuando ustedes lo operan, a mí me dejan sin instrumento. Es como que voy volando y Te borraron el historial. claro, y de repente me quedo volando sin los instrumentos. Porque resulta que lo que decías tú, Rosario, o sea, el paciente, si entra obeso, a mí se me prenden todas las alertas de que está mal, que está grave, etcétera. Pero entra flaco, con los exámenes bien, o sea, a toda la gente como que baja la guardia y se relaja, no, si justamente la persona se operó para bajar su riesgo. Pero el problema es que no hay que bajar la guardia en esos pacientes. Además que no hay soda cáustica que te limpie las arterias de Claro. todo lo que acumulaste ese tiempo. O sea, ya puede haber quedado, pues ya puede haber quedado un daño. Y cuando tú tienes una pequeña obstrucción en una arteria, Está ya tiempo, guatón. sí, que es como una roca que hay dentro del río, se produce turbulencia y eso ya hace un proceso que se autoperpetúa y que es irreversible porque hay turbulencia, porque ya el agua no circula, el flujo no es laminar, sino que es turbulento. Y al ser turbulento va generando más roce, y la placa va creciendo, creciendo, creciendo.
¿Qué les parece? ¿Han Me aprendido? siento en una clase. Una Clase clase magistral. gratis con la eminencia. Vamos a ver cómo le va, a ver si seguimos haciendo. Tenemos que hablar de la disautonomía. Sí, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de hartas cosas. ¿Sí? Cositas que hablar. ¿Viste? Hay mucha duda al respecto. Así que pueden enviar sus preguntas Y para podemos eso hacer que la gente interactúe también. que Pidan salgan sus con esta preguntas y hermosa de voz. qué otros temas quieren, sí, y de qué otros temas quieren hablar, porque para nosotros esto es un micrófono abierto. Ah, Uy, pasó volando. sí, todo bueno. ¿Sí? Sí, tírate un resumen para que la gente vaya al doctor, para que nos Vamos a ayude empezar del también. principio, por favor. Todo de nuevo. No, no, claro. No. Ah, ¿no grabaron? No lo grabaron. Javes no grabó. ¿Qué pasó, Javes? Ya, pues, Javes. ¿Aprendiste, Javes? ¿Viste? De Con pocas ese palabras. entusiasmo, sí. Ya, y me gustó esto que el guatón tenga micrófono. Y el Y magia que se lo también. pasen Sí, para allá. sí. ¿La Connie quería preguntar algo? No, yo estoy viendo de mi posición. ¿Viste? Ah, ya, está bien, está bien. ¿Ven? Ya. Ya, pues, Carlitos, invita a la gente. ¿A quién lo invito? ¿Para la casa? ¿Para la casa? ¿Viste? Yo lo intento. Ven que yo lo intento, pero no me colaboran. ¿Ah? Hay que ir a chequearse. Sí. Sí. Hay que ir a Un mensaje chequearse. a la gente que no Dale se un mensaje a la confíe. gente para que cuiden su corazón. Y que donen aquí en la esquinita. Ya, eso. Que no sean amarrete. Sí. Bueno, es muy importante que usted... Primero hay que hacerse la pregunta uno mismo, ¿ya? Como dicen, ¿qué quiero en mi vida hacia adelante? ¿Ya? Una de las cosas importantes también es... De repente yo le digo a los pacientes así en broma, pero tienen cierto sentido. Porque me toca pacientes, qué sé yo, de 50 años y yo le digo, oye, ¿y te cuesta abrocharte los zapatos? Y has trabajado toda tu vida para que te cueste abrocharte los zapatos. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás llegando con tu cuerpo, que es lo más espiritual que tienes, estás llegando a Es tu eso. herramienta. O sea, tú cuidáis el auto, cuidáis la casa. Le ponía alarma. Puta, claro, cuidáis el perro, sacáis a pasear al perro. Le cambiáis el aceite. Puta, así esto. Y el cuerpo, ¿ya? Uno ve eso, Sí. uno ve harto O sea, eso. pero- Buen auto, y uno dice, y en ellos no invierten Pero- nada, pero, como en su salud. Si tú lo Hay analizas, poca inversión sí, en... es loco. Es una cuestión que no tiene ningún... que la gente no quiere pensar en eso. No, Pero es que es más fácil prevenir que después tener que pensar en eso. Claro, pero es súper loco. Y aparte que no hay repuestos para el cuerpo. No, No es po. como un vehículo. ¿Viste? Bien magia. No, entonces, lo más importante es que Mecánico. primero ustedes se pregunten qué quiero hacer con este cuerpecito. ¿Ya? Muchas cosas quiero hacer yo con el tuyo. Claro, ¿qué quiero hacer con este cuerpecito? Y después, bueno, efectivamente tienen que ir al médico, pedir ayuda, que alguien les genere. El médico no es un médico para hacerle recetas. El médico tiene que hacerle una estrategia que vaya con etapas. Ya, perfecto, vamos a usar este medicamento, usted va a hacer este esfuerzo y vamos a analizar en 6 meses más. Y no es una estrategia, no es un medicamento que aquí está la receta para usted siempre va a tomar esto. No se trata de eso. Son estrategias y que uno tiene que ir viendo resultados como paciente y como médico. Y eso es lo más bonito de la relación médico-paciente, de ir como trabajando juntos en la salud de esa persona. Así que yo los invito a que en estos tiempos que son tan difíciles, ustedes hagan una mirada a su propio cuerpo. Salgan de la cancha y pónganse en la tribuna y vean su cuerpo y vean qué es lo que quieren hacer con su vida. Y eso es prevención. Sí. Y nosotros acá en Corporación SER estamos para ayudarle a todos esos pacientes que ya sobrepasaron esa etapa y que están con un problema y necesitamos que ustedes nos ayuden y colaboren. Pueden donar en este punto. Acá me señalan, ¿ya? La Connie me dice que acá, que yo me equivoqué, que era acá. No, acá. Ahí pueden donar, ¿ya? Y nos ayudan a ir atendiendo pacientes que hoy día necesitan que los vayamos acompañando, no solo en su enfermedad, sino que en su espíritu. Sí, mira, nosotros mientras
nuestro sueño como Corporación SER es que se empiecen a preocupar de su corazón. Si nosotros los podemos ayudar, perfecto. Pero si no, ustedes tómenselo en serio, es el motor de nuestro cuerpo, y así como nosotras las mujeres tenemos el hábito de todos los años ir a hacernos el PAP, por si tuviéramos cáncer cervicuterino, que nos avisen a tiempo, es eso mismo. Usted todos los años va a mirarse la cuchara, que es el motor del cuerpo, y listo, y se va haciendo la revisión técnica, así como nosotras por hábito sabemos que todos los años tenemos que ir a hacernos el PAP. Es así, es como una cosa que es una rutina anual. Nadie cuestiona, ¿y por qué tengo que ir todos los años a hacerme el PAP? ¿Cuánto andamos con la revisión técnica? Sí, po. ¿Cuántos andan con la Sí. revisión técnica atrasada? Sí, po. Andan todos con los papeles vencidos. Sí, po. Sí, y el auto al día. Sí. Sí. Ya, po. Y este fue otro capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación. Ay. Y este fue otro capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación SER. Muchas gracias, doctor Caorsi. Gracias a nuestro público Gracias. fiel. Suscríbanse, denos campanita, porque suscríbase, campanita, síganos, Corporación SER Oficial en Instagram, donen, suscríbanse, háganlas todas, porque nosotros Vamos a estar para ustedes aquí sí, todos los viernes. los queremos seguir acompañando todos los viernes. Así es. Sí, hagan sus preguntas. Hagan sus Hagan- preguntas, dennos ideas. Si ustedes sienten que necesitan algo de nosotros, que quieren que hablemos de algún tema en especial, díganlo porque nosotros aquí estamos a su servicio. Así que un besito y muchas gracias. Chao.